Bienvenidos al curso básico del sistema de nómina. El día de hoy vamos a ver cómo dar de alta y configurar una nueva empresa. Para comenzar vamos a ir al menú Archivo en la opción Nueva empresa. Al dar clic en esta opción nos va a aparecer la ventana de parámetros de la empresa. Aquí vamos a configurar nuestra empresa antes de darla de alta. La primera opción es número de compañía, que es un número asignado por el sistema por default para dar el consecutivo a los registros que tenemos en nuestro catálogo. Una vez que damos de alta la empresa, este dato ya no es modificable. La segunda opción es la razón social. En este caso tenemos que colocar el nombre de nuestra empresa, seguido del directorio. Al dar clic en este botón nos va a aparecer un buscador donde vamos a dar de alta una carpeta para almacenar la información de nuestra empresa. Para los sistemas en red es necesario ir a la parte superior y en entorno de red buscar nuestro servidor, la carpeta compartida de nuestras empresas que nosotros hayamos creado y posteriormente ahí crear la carpeta donde vamos a almacenar nuestra información. En caso de que nuestro servidor no sea visible en nuestros equipos, podemos copiar y pegar la ruta en esta parte de aquí para que podamos direccionar hacia nuestro servidor. En el caso de nuestro sistema monousuario, el sistema nos coloca la carpeta empresas por default y aquí vamos a dar de alta nuestro directorio. Al dar clic en nuevo directorio, creamos el nombre de la carpeta que va a almacenar la información. Damos OK, seleccionamos la carpeta y damos a aceptar. Al dar clic va a aparecer la ruta de la empresa donde se va a almacenar la información. Este dato ya no es modificable una vez que se da de alta la empresa. La siguiente opción es RFC patrón. En este caso tenemos que colocar el RFC de nuestra empresa. Para personas físicas es necesario colocar desde el primer renglón el RFC de nuestra empresa. Para personas morales es necesario que demos espacio en el primer renglón y posteriormente coloquemos los siguientes caracteres de nuestra empresa. Posteriormente el dato de CURP patrón. Si nosotros somos una persona moral, este dato no tiene que ser asignado. Si es una persona física es necesario capturarlo sin dejar ningún espacio ni guiones medios. El siguiente dato es el registro FONACOT. Este dato es informativo. Si nosotros contamos con un registro FONACOT, lo pueden asignar. El siguiente dato es ejercicio. El sistema da por default el año vigente. Una vez que nosotros damos de alta la empresa, este dato ya no es modificable. Seguido de esto, vamos a configurar los parámetros en la parte inferior. La primera opción es devolución de ISR a favor. Al activar esta casilla, lo que hace el sistema es devolver el ISR a los trabajadores que les corresponda. Al activar esta casilla, la devolución del ISR será mes con mes y de no hacerlo se verá reflejado hasta el final del año en el ajuste anual. La siguiente opción es no incluir ISR en sueldos mínimos. Cuando nosotros activamos esta opción, el sistema lo que hace es no ver reflejado el ISR en trabajadores que perciben el sueldo mínimo, que en este caso sería lo correcto para esos trabajadores. Seguimos con lo que es subsidio e ISR neto. Al activar esta casilla, lo que hace el sistema es netearnos el ISR y el subsidio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una cantidad de 100 pesos de subsidio y 50 de ISR, el sistema al calcular la nómina nos va a mostrar únicamente 50 pesos en el subsidio, ya que saca la diferencia y refleja el del mayor valor. La siguiente opción es afectación de prima vacacional. Esta opción, cuando nosotros la activamos, lo que hace el sistema es, cada que nuestros trabajadores cumplen años en el periodo que se está calculando, el sistema agrega la afectación automáticamente de prima vacacional. En este caso la podemos mantener activa y el sistema va a agregar la prima vacacional en el periodo en el que el trabajador está cumpliendo años, o bien
nosotros podemos quitarla y darla en los periodos que lo necesitemos. La siguiente opción es incluir faltas, incapacidades y minutos de retardo en sueldos. Cuando nosotros activamos esta opción, lo que hace el sistema es incluir las faltas o las incapacidades directamente en el número de días de sueldos y salarios. Si por ejemplo nosotros tenemos 15 días de sueldos y salarios y en ese mismo periodo nuestro trabajador tiene 2 faltas, el sistema lo que haría es, si nosotros tenemos 15 días, descontar las faltas de los sueldos. El sistema va a haber reflejado 13 días de sueldos y salarios, descontando ya directamente las faltas. La siguiente opción es manejo de usuarios. Cuando nosotros activamos esta casilla, lo que va a hacer es pedirnos una contraseña para un usuario supervisor. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos varias personas que tienen acceso a nuestra base de datos, pues podemos dar de alta varios usuarios con ciertos permisos, pero es necesario primero asignar un supervisor. ¿Okay? Aquí podríamos colocar la contraseña y confirmar esa contraseña, se da de alta el supervisor y posteriormente se crean los usuarios para que tengan ciertos accesos a la empresa. La siguiente opción, validar fechas de ausencia. Cuando nosotros tenemos activa esta casilla, lo que hace es validar las fechas en que tenemos, por ejemplo, incapacidades o faltas. Esto más cuando tenemos varias fechas que abarcan distintos periodos. Por ejemplo, si tuviéramos una incapacidad de 20 días en un periodo de 15, lo que hace el sistema es, cuando ustedes agregan las 20 fechas, el sistema verifica que esas fechas correspondan al periodo en el que se está introduciendo y las demás fechas las va a desplazar al siguiente periodo. Por ejemplo, si tuviéramos del 1 al 15 de enero, nuestras fechas fueran del 1 al 20 de enero, lo que haría el sistema es colocar las primeras 15 fechas dentro del primer periodo y las últimas 5 fechas en el segundo periodo. La siguiente opción que tenemos es aplicar subsidio para el empleo. Cuando nosotros activamos esta casilla, debemos de tener en cuenta que el sistema nos va a calcular lo que es el impuesto sobre la renta con el artículo 148. Cuando no activamos esta opción, el sistema va a tomar las tablas de ISR vigentes. Es necesario tener en cuenta cómo les va a mostrar el cálculo para hacer uso de esta opción. Del lado derecho, en nuestros parámetros tenemos como primera opción redondeo. Este redondeo lo que hace es asignar al siguiente decimal o entero, dependiendo de la opción que tenemos, para generar nuestros reportes. Es en la única manera en que podemos redondear nuestra información. Del lado inferior tenemos los decimales del sueldo diario. En este caso, el SAT, a partir de la última versión vigente, lo que solicita es que solamente se reflejen 2 decimales para sueldo diario. Por default vamos a dejar esos 2 decimales. En la siguiente opción tenemos subsidio para el empleo y aquí hay 2 maneras de reflejarlo. La primera es por días laborados, que va de la mano con solo sobresueldo pagado. Cuando lo tenemos de esta manera, lo que hace el sistema es descontar las faltas o incapacidades de los días del subsidio. En este caso, por ejemplo, si un trabajador tuviera 15 días laborados, pero a su vez 2 faltas, entonces el cálculo del subsidio sería con 13 días. La siguiente opción es días del periodo. Cuando nosotros seleccionamos esta casilla, lo que hace el sistema es que, por ejemplo, cuando tengamos un periodo de 15 días y nuestro trabajador tenga 2 faltas, el sistema no considera esas 2 faltas para descontarlas de los días que se va a calcular el subsidio. Simplemente el sistema lo que va a hacer es, si tenemos esas faltas, colocar los días del subsidio por los 15, que son los días que cubre el periodo. Ya dependería de cada empresa si esta opción la toma como ayuda al trabajador para no descontar sus faltas o incapacidades de los días para el cálculo del subsidio. En la siguiente pestaña, adicionales, vamos a configurar las percepciones variables. En este caso se reflejan en el periodo o en el siguiente bimestre. Si colocamos en el periodo, cuando nosotros las tengamos se van a reflejar en el periodo en que se esté calculando la nómina. Si colocamos en el siguiente bimestre, que es lo correcto, las percepciones variables de enero y febrero, por ejemplo, se verán reflejados en el primer periodo del mes de marzo.
las del mes de marzo y abril en el periodo de mayo y así sucesivamente. En la parte inferior tenemos los días en percepciones variables. En este caso, si es por días naturales, el sistema va a contar los días del bimestre en el que se están calculando las variables, o bien descontar faltas e incapacidades reflejaría los días en que realmente laboró nuestro trabajador. En la parte inferior tenemos fomento al primer empleo. Aquí se coloca de manera informativa el porcentaje de ISR y porcentaje de deducción. Esto para trabajadores nuevos. Nuevamente les menciono, es un dato informativo. Del lado derecho tenemos días para el cálculo artículo 142. El sistema por default tiene 30.40. Este dato se saca dividiendo los 365 días del año entre los 12 meses del mismo. Aquí lo que hace el sistema es tomar estos 30.40 para calcular, por ejemplo, PTU o aguinaldo con el artículo 142. En la parte de abajo tenemos seguro daños a la vivienda. Aquí, cuando nosotros tenemos trabajadores con Infonavit, es necesario que se les descuente un seguro. Este seguro se ve reflejado en el último periodo de cada bimestre. Este dato es necesario asignarlo. En la parte de abajo tenemos previsión social. Aquí podemos ver reflejada la previsión social de manera anual o periodo. Esto sirve para hacer el cálculo de los gravádos exentos de la previsión social. Abajo tenemos porcentaje de alimentación, que es simplemente un dato informativo. Finalmente tenemos factor de integración, donde nos aparece el dato 1.0452. Este dato es el factor de las prestaciones mínimas de ley y puede ser modificable, pero tenemos que tener en cuenta que nos va a afectar a todos nuestros trabajadores dentro de la empresa para el cálculo de su salario diario integrado. Finalmente tenemos el cálculo del factor de integración, que cuando nosotros activamos esta casilla, lo que hace el sistema es calcular el factor de integración de manera automática y creándonos renglones cada que nuestros trabajadores cumplan años o bien cada que tienen algún aumento en sus prestaciones. Si nosotros no activamos la casilla de cálculo de factor de integración, entonces eso significa que vamos a colocar de manera manual nuestros factores y también el salario diario integrado. En este caso vamos a dejar que el sistema haga el cálculo del factor de integración. Posteriormente pasamos a la pestaña Aplicar UMA A, donde vamos a activar las casillas en que queremos que el sistema haga el cálculo de las partes exentas con el valor del UMA. Por ejemplo, si activamos la casilla IMSS e Infonavit, lo que va a hacer el sistema es tomar el valor del UMA para calcular la parte del IMSS. En este caso se haría de manera automática. Si nosotros activáramos, por ejemplo, gratificación anual o participación de los trabajadores en utilidades, PTU, lo que va a hacer el sistema es tomar en cuenta ese valor del UMA. En la parte inferior tenemos UMA Infonavit, donde tenemos que colocar el valor para el cálculo de los créditos de Infonavit. En este caso podemos colocar el valor de UMA vigente o bien ir directamente a la página del Infonavit para poder consultar el valor para el cálculo de sus créditos. Continuamos con nuestra pestaña Empresa. Aquí vamos a colocar los datos de nuestra empresa, como lo que es actividad empresarial, calle, colonia, municipio, entidad federativa, código postal. De toda esta información, el dato más importante es el código postal, ya que este dato es validado por el SAT para que puedan timbrarse nuestros recibos. Una vez que nosotros llenamos nuestra información, podemos pasar a la pestaña Trabajador. En la pestaña Trabajador podemos ver los parámetros por default que van a tener nuestros trabajadores que demos de alta. Por ejemplo, cálculo de IMSS, cálculo de PTU, aguinaldo, subsidio para el empleo e ISR anualizado van a aparecer activos cuando nosotros demos de alta nuevos trabajadores, y posteriormente podríamos activar alguna casilla que necesitemos para cada trabajador que demos de alta. En la siguiente opción viene la pestaña Contabilidad. Toda esta información se ve en el curso avanzado del sistema de nómina. Pasando a la pestaña Bancos, aquí viene la configuración de la integración con el sistema Bancos, que de igual manera se ve en el curso avanzado del sistema. En la pestaña Agenda nos da la opción de mostrar una agenda laboral antes de entrar a las afectaciones. En este caso podemos mantenerla desactivada y no tendríamos ningún inconveniente. Finalmente, en la pestaña CFDI
Vamos a configurar nuestras rutas de timbrado. Damos clic en el botón llave privada para que nos aparezca la ventana donde vamos a ubicar nuestra llave privada. En este caso yo creé una carpeta donde almacené el archivo. Simplemente lo seleccionamos, le damos a abrir y nos va a aparecer la ruta indicando el archivo. Dando clic en certificado, si están juntos nos va a aparecer la misma ruta. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el archivo y dar clic en abrir. Es importante que tengan en cuenta que el equipo debe tener acceso a ese archivo. Por ejemplo, si ustedes tienen el sistema en red, es necesario compartir una carpeta que almacene los archivos y direccionar en entorno de red ese archivo. Lo mismo con el certificado. En la parte de abajo tenemos versión CFDI. En este caso la última versión vigente es 3.3, por lo tanto no modificamos el dato. Un poco más abajo tenemos validar el RFC del certificado. Cuando activamos esta casilla, lo único que hace el sistema es validar que el RFC que asignamos en los parámetros generales correspondan al del certificado que estamos asignando aquí. En la parte inferior tenemos número de timbres para avisar. El sistema tiene por default 5, nosotros podemos incrementar o disminuir este dato y para lo que nos sirve es, por ejemplo, cuando tengamos un rango de trabajadores muy alto, nos informe el saldo de timbres que tenemos para poder adquirir más. En la parte de abajo, RFC patrón tercero, aquí si nosotros tenemos una empresa que corresponde a un outsourcing, es necesario asignar el RFC de ese patrón para que pueda aparecer en nuestros recibos. Si nosotros no tenemos nada que ver con un outsourcing, este dato no es necesario colocarle información. En la parte de enfrente tenemos formato de antigüedad. Aquí vamos a seleccionar el formato semana. Este formato es común entre los PAC y no tendríamos ningún problema al timbrar. El siguiente campo es lugar de expedición. Aquí vamos a colocar el lugar donde se están expediendo nuestros recibos. Una vez que colocamos el lugar de expedición, podemos seleccionar el régimen fiscal. Este dato es importante que lo asignemos correctamente, ya que si no, el sistema no nos va a permitir timbrar. En este caso, nos muestra el catálogo de todos los régimen fiscal que hay disponibles para poder timbrar. Seleccionamos el que corresponde a nuestro RFC y lo asignamos. En la parte de abajo tenemos la casilla entidad SNCF, que quiere decir que si somos una dependencia gubernamental tenemos que activar esta casilla y posteriormente indicar el origen de nuestro recurso. Si no somos ninguna entidad SNCF, simplemente mantenemos desactivado el box y no tendríamos ningún problema. Pestaña Rutas. En esta pestaña vamos a definir la ruta donde se van a almacenar nuestros CFDI, nuestros PDF y nuestros acuses de cancelación. Para definir cada uno de ellos es necesario dar clic en el botón, buscar la carpeta de nuestra empresa para tener un mayor control, seleccionar y dar clic en nuevo directorio para crear una carpeta que almacene los CFDI generados. Una vez que creamos nuestra carpeta, la seleccionamos y le damos en aceptar. Lo mismo hacemos para PDF generados, creamos una carpeta, la seleccionamos, le damos a aceptar. Finalmente en acuses de cancelación, damos clic en el botón, creamos nuestra carpeta, la seleccionamos, le damos a aceptar y tendríamos las rutas de nuestros archivos. En este caso, por ser sistema monousuario, las rutas son de manera local. De igual manera, si tuvieran un sistema en red, es necesario compartir una carpeta que almacene los archivos dentro de su empresa. Pasamos a la siguiente pestaña, conexión. Aquí en esta pestaña vamos a configurar los datos de timbrado, lo que es usuario y password. Estos datos quien nos lo puede proporcionar sería nuestro agente de ventas si no tenemos conocimiento de ellos. Aquí colocamos nuestra información. En la parte de abajo tenemos la casilla IP. Por default siempre es C2K. Este dato no es necesario modificarlo. Y finalmente tenemos la opción validación contra el esquema. Esta opción lo que hace es validar previamente los datos que estamos mandando a timbrar antes de que lo haga el PAC. Si nosotros deshabilitamos esta opción, el proceso de timbrado sería más rápido y no tendríamos ninguna complicación. Pasamos a la siguiente pestaña, publicación. Aquí podemos colocar el usuario y la contraseña de nuestra publicación siempre y cuando hayamos adquirido el módulo. ¿Este módulo para qué sirve?
Aquí, por ejemplo, cuando ustedes adquieren el módulo, pueden guardar sus CFDI que hayan timbrado en el servidor de Control 2000. Esto para que posteriormente sus trabajadores se registren y tengan acceso a la consulta de sus recibos directamente en la página de Control 2000. Si tienen interés, pueden consultar con su agente de ventas para más información. Finalmente, pasamos a la pestaña Email, donde vamos a configurar el envío por correo electrónico de nuestros recibos. Aquí tendríamos que activar la casilla de usar el servidor, colocar nuestro usuario, nuestra contraseña, nuestro email y, de ser necesario, si manejan algún dominio propio, aplicar una configuración avanzada. De esta manera, si ya tenemos toda nuestra información dada de alta y asignada, podemos revisarlo antes de dar de alta nuestra empresa. Ya una vez que confirmamos que nuestra información es correcta, damos clic en aceptar para poder dar de alta la empresa. Nos pide confirmar, decimos que sí y esperamos a que se cree nuestra empresa. Una vez que se crea nuestra empresa, el sistema nos deja dentro de ella. En la parte superior podemos confirmar que estamos dentro de nuestra empresa porque aparece el nombre de la misma. Y con esto concluimos nuestro primer capítulo del curso básico del sistema de nómina.